Hola, ¿qué tal? Buenas. Bueno, nuevamente aquí para seguir conversando sobre salud sexual y reproductiva desde filosofía del derecho y teoría de la justicia. Y bueno, lo que corresponde ahora conversar es avanzar un poco más y tratar de caracterizar en términos generales el derecho a la salud sexual y reproductiva. En el video anterior, en la clase anterior, llegamos a conocer dos interpretaciones de cómo entender la salud. La más importante de estas interpretaciones, la idea de salud como agencia, ¿no? Nos sugería que la salud, dentro de esta familia de concepciones no naturalistas, la salud está fuertemente vinculada con la idea de agencia, autonomía, entendida esta dentro de un contexto en particular. Y bueno, lo que estábamos discutiendo, además de su otra alternativa, que vendría a ser la idea de salud como ausencia de patología, es de alguna manera una discusión que refiere al campo de las condiciones y determinantes de la salud, ¿no? Que la salud es un aspecto que puede entenderse desde diversas escalas, desde el propio individuo, sus propias escalas biológicas, y o mejor dicho, inclusive alrededor de los factores sociales que la puedan impactar, explicar y causar, ¿no? Y en ese sentido tenemos el elemento, ¿no? El concepto que proviene de la salud pública de condiciones de la salud, ¿no? Que se refiere a todos aquellos procesos de carácter biológico, psicológico, social, que definen la salud de una persona o de una población. Este, Y dentro de esta definición, condiciones, podríamos introducir, ¿no? Como una especie de puente nuestras ideas de salud como agencia y salud como ausencia de patología. Y luego tenemos los determinantes de la salud, que es un concepto relativamente nuevo, no tan nuevo ciertamente, pero que muchas veces se pierde de vista cuando reflexionamos el derecho a la salud desde el campo jurídico. En realidad, los determinantes de la salud hoy en día cada vez más están cobrando mayor importancia, porque hemos venido descubriendo diversos hallazgos desde la epidemiología, desde la salud pública, nos muestran precisamente que muchas veces los problemas de salud no se explican preponderantemente desde un factor biológico o conductual, sino, por ejemplo, debido a factores culturales, económicos, ambientales y de otro tipo. Y en ese sentido, los determinantes vendrían a ser aquellos factores los cuales las personas nacen, crecen, viven, trabajan y envejecen y configuran su condición de salud. Y estos factores incluye lo que se conoce como las precondiciones o determinantes subyacentes de la salud, que es, por ejemplo, la existencia de servicios de agua potable y alcantarillado, el aseguramiento de la alimentación, ¿no? Son elementos que son componentes de los determinantes, pero que se consideran como precondiciones. Entonces, lo que vamos a ver ahora es cómo en efecto nuestra cultura, la cultura jurídica ha venido incorporando los determinantes de la salud para poder entender las potenciales afectaciones, restricciones al derecho a la salud. Entonces, por ejemplo, pensemos en los factores culturales, ¿no? Y específicamente dentro de estos la idea de discriminación, ¿no? Voy a leer esta cita de la profesora Alicia Eliyami, posiblemente una de las autoras más importantes que ha reflexionado en términos generales el derecho a la salud y con una fuerte aplicación al campo de la salud sexual y reproductiva. Muy bien. Dice, el Comité de Naciones Unidas para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer ha observado que las decisiones sobre el propio cuerpo y la capacidad reproductiva son importantes para poder vivir la vida que uno elige y que privar a las mujeres de esas capacidades las despoja de una dignidad esencial. De nuevo, dicen, no es coincidencia que las poblaciones discriminadas, como las mujeres indígenas en Perú, que ya son tratadas por la sociedad como menos que un ser humano pleno, sean escogidas para que el sistema de salud las esterilice. Y bueno, esta cita es interesante, además del hecho de que nos recuerde un problema público que todavía tenemos pendiente de resolver,
que es el famoso problema, la gran denuncia sobre las esterilizaciones forzadas a mujeres indígenas durante la década de los 90, ¿no? Una época que ha sido fuertemente denunciada por muchas mujeres indígenas, en efecto, y muchas organizaciones no gubernamentales que están apoyándolas precisamente en un proceso judicial que lleva mucho tiempo, pero que de alguna manera nos muestra cómo la situación de salud sexual y reproductiva, la capacidad de eliminar esta dimensión de la actividad, ¿no? La salud sexual y reproductiva como actividad, ¿no? Puede ser precisamente afectada, puede recibir una grave violación, este aspecto de la salud sexual y reproductiva, precisamente motivado por factores vinculados a el racismo, que es un aspecto muy presente en una sociedad tan fracturada muchas veces como la peruana, ¿no? Pero entonces notemos cómo el racismo puede ser un factor que ayuda a entender una violación de derechos. Entonces estamos hablando de no exactamente o no solamente un grupo de personas identificables, sino detrás de todo ese grupo de personas identificables que perpetraron estas atrocidades, detrás de ello hay todo un sistema de ideas, precisamente que permite hasta cierto punto justificar todas estas fallas que ha cometido nuestro sistema de salud y ha significado precisamente la violación de derechos humanos de mujeres indígenas. Entonces, no se trata solo de mirar relaciones entre personas, sino dentro de estas relaciones entender las estructuras culturales específicas, en este caso la estructura cultural que de alguna manera en un país como este legitiman la discriminación. Y bueno, podemos también trasladarnos a otro factor, a otro determinante que ayuda a entender los problemas de salud. Por ejemplo, los factores económicos vinculados a la pobreza, ¿no? Leamos nuevamente a la profesora Alicia Liyamin, quien tiene precisamente algo que decir al respecto. Ella sostiene, la mayoría de mujeres que mueren por complicaciones relacionadas con el embarazo han tenido vidas marcadas por la pobreza. Desde el momento de su nacimiento, estas niñas y mujeres enfrentan a menudo un rango de elecciones cada vez más restringido, por lo que resultan incapaces de tener una agencia significativa con respecto a qué harán con sus vidas, cómo expresarán su sexualidad, cuánta educación recibirán, con quién formarán pareja, con quién tendrán sexo, si usarán o no métodos anticonceptivos y, por último, qué cuidados recibirán cuando estén embarazadas o durante el parto, incluso cuando sus vidas estén en juego. Entonces, como podemos ver también, nuevamente, otro factor social que no puede atribuírsele exclusiva ni preponderantemente a las personas, su situación de pobreza es de alguna manera un elemento que ayuda a entender su situación de salud, en este caso una situación grave, ¿no? Pero que además incrementa los riesgos de potenciales afectaciones, ¿no? Doy por descontado que aquí, en este grupo que eventualmente estará escuchando esta sesión, no se afirma o no se cree, al menos no se cree totalmente la frase de que el pobre es pobre porque quiere, ¿no? De que en efecto la pobreza tiene una explicación estructural. Inclusive en algunas ocasiones la pobreza tiene una cara, un rostro indígena. En países como este, sobre todo, esto es de alguna manera una frase bastante verosímil, ¿no? Debido a la fuerte relación entre el poco nivel de ingresos y eh, pertenecer a un pueblo indígena, ¿no? En un país como este. Pero bueno, lo que nos está afirmando Alicia Liamin aquí es precisamente que un factor externo, factor diferente a las características personales de un individuo, como es su nivel económico, nivel socioeconómico, puede impactar también de manera grave e incrementar sus riesgos en el ámbito de la salud sexual y reproductiva. Y además, como pueden apreciar en esta cita, está nuevamente estructurada en términos agenciales cómo precisamente consiste, y habíamos conversado en la clase anterior, que los derechos sexuales y reproductivos pueden ser interpretados mucho mejor a la luz de una perspectiva o interpretación agencial
de la salud. Como pueden ver en la cita, hay una mención constante a decisiones eh, autónomas, ¿no? Consideraciones subjetivas de la propia persona sobre cómo eh, realizar este derecho. Y bueno, ahora podemos ir, por ejemplo, a los factores políticos, institucionales, ¿no? Nuevamente citando a la profesora Alicia Liyamin, ella sostiene, fallas del sistema de salud pueden resultar, ¿no?, en prácticas de tortura crueles, inhumanas y degradantes, tal y como es definido en el derecho internacional. Dice, las maternidades hospitalarias de todo el mundo tienen características veterinarias evidentes en los servicios prestados a las mujeres, en las cuales aspectos básicos del derecho a la intimidad, el respeto y la consideración común por la dignidad humana están a menudo ausentes, ¿no? Aquí podemos notar, además, cómo el propio sistema eh, configura los servicios de cuidado de la salud sexual y reproductiva, los servicios de maternos, de tal manera que puedan representar de alguna manera prácticas de tortura, prácticas crueles, inhumanas y degradantes. Algo que de hecho ocurre en nuestro país y en muchos otros países, precisamente cuando pensamos en el problema de la violencia obstétrica, que no solamente es la violencia ocasionada por una persona, sino también por toda una institucionalidad que permite, ¿no?, y no evita que ese tipo de problemas pueda suceder. Y obviamente un aspecto que puede contribuir, ¿no?, puede contribuir a incrementar ese riesgo es precisamente la forma en cómo se configuran las maternidades hospitalarias, ¿no? Entonces, un espacio en donde la persona, eh, la mujer gestante es, por la propia característica de las maternidades, eventualmente incentiva a que se vea como un sujeto despojado, ¿no?, de sus propiedades inherentes y valiosas que la dotan de dignidad, ¿no?, abriendo esta puerta para precisamente incrementar los riesgos de violencia obstétrica. Ujú. Ahora, esto es un factor definido por las instituciones sociales, por personas con capacidad de tomar decisiones públicas. Y dicho esto, es importante hacer un breve paréntesis pequeñísimo, ¿no?, en donde la profesora Alicia Liyamin, entre otros especialistas en derechos sociales, nos recuerdan precisamente que una aplicación genuina y potencialmente efectiva del enfoque de derechos implica reconocer que las afectaciones al derecho a la salud precisamente pueden venir del poder político. Y la única forma de poder abordar estos factores es precisamente a través de la crítica y enfrentar precisamente este poder que puede generar violaciones de derechos humanos a las personas. Y hablando en particular en el ámbito de la salud sexual y reproductiva. Los especialistas en derechos humanos, desde este enfoque, agencial sobre todo, porque incluyen los factores políticos como explicativos de por qué existen violaciones de derechos humanos en salud, eh, enfatizan esto porque muchas veces, y tal vez algunos de ustedes, algunas de ustedes, de haber visto algún texto sobre enfoque de derechos, en donde parece que el enfoque de derechos es una especie de herramienta bastante neutral, aséptica a las circunstancias políticas. Estas voces críticas, entre ellas la profesora Yamin, sostienen que eh, caracterizar el enfoque de derechos de esta manera, como más neutral, preponderantemente instrumental, no captura completamente a qué sirve el enfoque de derechos. Y entre las cosas más importantes del enfoque de derecho es precisamente mostrar cómo el poder institucionalizado, como los tomadores de decisión pública, pueden generar graves violaciones de derechos humanos en el ámbito del espacio sanitario. Por eso es importante que el enfoque de derechos en salud siempre tenga presente estos factores, los factores políticos, y que parte del enfoque es precisamente abordarlos para reducir su impacto negativo en la salud de la población. Y bueno, dicho esto, ¿no?, ya pensando no solamente en los factores que hemos analizado, en realidad podemos ya entender eh, que la situación de salud individual y poblacional de las personas puede verse no solamente como algo provocado o explicado en parte por su situación biológica, por sus condiciones de salud individual,
¿no? O por sus conductas, por sus malos hábitos, por ejemplo, ¿no? Sino que en realidad la situación de salud individual y poblacional, sea positiva o negativa, tiene que verse como explicada y causada en parte, ¿no? Como una especie de lógica multicausal por diversos factores, desde los personales, como los psicobiológicos individuales, los culturales, pensemos en el ejemplo de la sesión pasada, el caso de cómo el machismo puede llevar a que muchas mujeres dejen de usar métodos anticonceptivos, pese a que conozcan y sean conscientes y valoren su utilidad y función en sus vidas, ¿no? Los factores económicos, como la ausencia de recursos, puede precisamente impedir que las personas puedan ejercer adecuadamente su salud sexual y reproductiva, ¿no? Los factores institucionales, ahí hemos visto el caso de las maternidades. En el caso político institucional también podríamos ver la constante amenaza que existe escolar, eh, ya por allá en el 2016 hasta el 2019, cuando la Corte Suprema falló a favor del Ministerio de Educación, ¿no? En una batalla legal bastante pareja, ¿no? En donde de hecho fue un voto dirimente que finalmente terminó garantizando, ¿no?, el enfoque de género en el currículo escolar. Pero vemos precisamente cómo existen fuerzas políticas, fuerzas sociales que de alguna manera pueden impactar positiva como y negativamente en la salud sexual y reproductiva individual y poblacional. Y en ese sentido, ¿no? Si creemos que existen violaciones a los derechos sociales, violaciones en el ámbito de la salud sexual y reproductiva, es muy difícil solucionarlos con toma de decisiones jurisdiccionales si es que no reparamos, si es que no hacemos un diagnóstico amplio o no consideramos los diagnósticos amplios de qué está explicando estas violaciones de derechos humanos. Por lo tanto, la ventaja de la definición agencial de la salud, así como la incorporación de los determinantes de la salud, es que nos permiten entender las violaciones, las afectaciones a los derechos sexuales y reproductivos en diversas escalas y dimensiones, ¿no? Desde la escala individual a la escala social, y dentro de la escala social tenemos a la ambiental, la política, a la económica, a la cultural, ¿no? Y en ese sentido, eventualmente, un correcto abordaje jurisdiccional de violaciones de derechos sexuales y reproductivos implicará tomar decisiones específicas en cada uno de estos factores para precisamente ayudar a que estos no impacten negativamente o reducir su impacto negativo en la salud sexual y reproductiva de las personas. Bueno, seguimos con la pequeña sesión. En la sesión pasada habíamos conversado de la concepción de la salud como ausencia de patología y habíamos mencionado esta importante distinción entre condición y necesidad. Fue una mención breve, ¿no? Pero para mencionar las ventajas de esta concepción, pero como pueden apreciar aquí, ya podemos entender mucho mejor la diferencia, ¿no? Mientras que las condiciones, ¿no? Vamos a retroceder para que podamos tener más claro esto, ¿no? Mientras las condiciones son los procesos de carácter biológico, psicológico y social que definen la salud de un individuo o una población, las necesidades en salud son aquellas condiciones y factores que requieren de atención, de una respuesta social organizada. Nuestra cultura jurisdiccional en muchas ocasiones ha tomado decisiones judiciales en donde lo que se ha hecho preponderantemente es definir una necesidad en salud. Es algo así como transformar un problema social en un problema público. Consideremos posiblemente una de las decisiones, las primeras decisiones y las más importantes en el ámbito de los derechos sociales, del derecho a la salud, el famoso caso Asanca Mesa versus Minsa, ¿no? De una persona, ¿no? Una mujer en situación de pobreza y que tenía VIH SIDA y que reclamaba a las instituciones un plan integral mucho más amplio del que ya existía en el sistema, ¿no? Del que ya se estaba implementando. De alguna manera, podríamos decir, ¿no? Con las inexactitudes obviamente respectivas, que hasta esa sentencia, la situación de las personas con VIH en el Perú era un problema público muy pequeño. Pero a partir de esa sentencia,
en donde el Tribunal Constitucional sostiene que este es un problema público, aquí hay una necesidad en salud amplia que debe garantizarse, es precisamente en donde se transforma un pedazo del problema social, se transforma en un problema público que termina exigiendo y reconociendo, por lo tanto, una mayor necesidad en salud. Una en donde toda la población de bajos recursos tiene derecho, tiene un derecho específico a su salud de, por ejemplo, tener una atención integral para el VIH-Sida. Y entonces lo que podemos ver es precisamente eso, ¿no? Ver cómo existen ciertas condiciones que se vuelven necesidades y luego, por procesos judiciales, las necesidades en salud se amplían, se hacen mucho más complejas y mucho más integrales, por así decirlo. Pensemos ya en un plano un poco más un poco distinto a la salud física, ¿no? Pensemos en el ámbito de la salud mental, ¿no? En este momento, nuestro sistema de salud no le dedica realmente mucho a la preocupación por la salud mental de la población. Entonces, podemos afirmar que tenemos una condición de salud negativa en muchos ámbitos en salud mental, pero todavía no existe una una necesidad en salud, no se ha considerado todavía un problema público completo, ¿no? Algunas cosas sí se consideran problemas públicos de salud mental y por lo tanto hay necesidades, pero no todas las condiciones se han considerado necesidades en salud. Y por lo tanto, dado que no todas las necesidades, no todas las condiciones son necesidades en salud, no se han establecido la existencia de requerimientos en salud, que vendría a ser el otro concepto importante, que son bienes y servicios que concretizan la respuesta organizada para atender la necesidad de salud. Por ejemplo, la atención de partos, la dispensación de anticonceptivos, las campañas de educación sexual, la misma existencia de las clases y los programas de educación sexual integral son entendidos como requerimientos en salud. Esto es interesante y pensando en educación sexual es un ejemplo bastante claro de cómo los derechos humanos se interrelacionan, ¿no? Y finalmente, garantizar el derecho a la salud implica intervenir con políticas públicas en el ámbito educativo, ¿no? Y bueno, llegamos finalmente al concepto de derecho a la salud, que podría decirse que es el conjunto de normas jurídicas que garantizan libertades y oportunidades sobre requerimientos en salud. Esta vendría a ser una forma, ¿no? De integrar interdisciplinarmente lo que hemos visto en filosofía de la medicina, filosofía del derecho, teoría de la justicia en el ámbito de la salud, epidemiología, salud pública y obviamente teoría del derecho y derecho constitucional en el ámbito de la salud. Pero bueno, con este marco teórico es con el que eventualmente trabajaremos a lo largo de estas pequeñas sesiones, ¿no? Ya tenemos mejor panorama, espero, ¿no? Y podemos pasar ya a entender o a caracterizar de manera más precisa el derecho a la salud sexual y reproductiva. Por ejemplo, podamos utilizar la definición de salud reproductiva del Programa de Acción del Cairo, ¿no? Que fue ratificado en la plataforma de acción de la Cuarta Conferencia Mundial sobre la Mujer en Beijing en el 95, ¿no? Noten ustedes esta definición ya con el marco teórico que tenemos, ¿no? Dice, la salud reproductiva es un estado general de bienestar físico, mental y social y no de mera ausencia de enfermedades o dolencias en todos los aspectos relacionados con el sistema reproductivo, sus funciones y procesos, ¿no? Dice, entraña la capacidad, o acá una alusión a la idea de habilidad, se pueden utilizar eventualmente con términos parcialmente intercambiables, ¿no? De disfrutar de una vida sexual satisfactoria y sin riesgos y de procrear, y la libertad para decidir hacerlo o no hacerlo, cuándo, con qué frecuencia. Si se dan cuenta, estamos ante una definición claramente no naturalista de la salud que incorpora muchos aspectos que dialogan satisfactoriamente con la concepción de salud como agencia que habíamos expuesto en la clase pasada, ¿no? Esto confirma nuevamente la hipótesis que les había defendido en la primera clase, que la interpretación agencial de la salud es bastante útil para precisamente abordar y entender los derechos sexuales y reproductivos. Pero bueno, tenemos el concepto de salud reproductiva y veamos también nuevamente a la misma fuente para entender los derechos reproductivos. Y se definen, ¿no? Como el derecho básico de todas las parejas e individuos a decidir libre.
responsablemente el número de hijos, el espaciamiento de los nacimientos y el intervalo entre estos, y a disponer de la información y de los medios, ¿no? Esta dimensión de es un derecho que concede una libertad de decidir, pero a la vez es un derecho que concede un aspecto a la igualdad, que es la oportunidad de tener los medios para ello, ¿no? Para poder tener todas estas decisiones, ¿no? Dice, y el derecho a alcanzar al nivel más elevado de salud sexual y reproductiva. Dice, también incluye su derecho a adoptar decisiones relativas a la reproducción sin sufrir discriminación, coacciones ni violencia. Entonces tenemos nuevamente, ¿no? Una lectura bastante interesante de los derechos sexuales y reproductivos. Ya nuestro marco teórico nos ayuda a entender que precisamente es un derecho de libertad y de oportunidad que protege tanto estados como actividades, ¿no? Y que la interpretación esencial es realmente bastante útil. Ahora, en la lámina anterior les estaba comentando precisamente cómo la educación sexual era un componente importante de los derechos sexuales y reproductivos, pero estos también dialogan, interactúan muy bien con el derecho a la educación. Y entonces algo que podemos notar es que los derechos sexuales y reproductivos interactúan, se interrelacionan con otros derechos de manera bastante interesante y con potenciales beneficiosos para la salud de la población. Así, por ejemplo, tenemos las relaciones entre el derecho a la salud reproductiva con el derecho a la vida, con el derecho a la salud, ¿no? Pensando en el derecho al consentimiento informado, algo que veremos más adelante, ¿no? El derecho a la libertad, seguridad e integridad, no ser sometidos a torturas ni apenas a tratos crueles, inhumanos o degradantes, ya lo habíamos hablado cuando hablábamos de cómo eran las maternidades, ¿no? El derecho al matrimonio, ya a fundar una familia, claramente. El derecho a decidir el número e intervalo de hijos, el derecho a la educación, el derecho a la información adecuada y oportuna, el derecho a la igualdad y a la no discriminación, obviamente, el derecho a la intimidad, el derecho al empleo y a la seguridad social, el derecho a modificar las costumbres discriminatorias contra la mujer y el derecho a disfrutar del progreso científico y a dar su consentimiento para ser objeto de experimentación, ¿no? Hay un dato muy importante. Eventualmente no es un pequeño paréntesis, pero cuando uno revisa la literatura de bioética feminista, por ejemplo, en el ámbito de la investigación biomédica, una denuncia constante es la reticencia de las casas farmacéuticas, o en general de investigadores biomédicos, de incorporar a mujeres en etapa, en edad de poder reproductiva o en etapa de gestación en investigaciones biomédicas, ¿no? Existe una creciente literatura desde la bioética feminista que precisamente denuncia que esta exclusión termina precisamente generando, ¿no? Que el progreso científico llegue no necesariamente de manera directa a las mujeres, sino de manera derivada, porque preponderantemente en muchas ocasiones son hombres los que pueden y suelen tener más facilidades para participar en ensayos clínicos, por ejemplo, ¿no? Pero bueno, esta es una discusión bastante adyacente, pero es realmente, me parece muy importante, ¿no? Eh, bueno, llegamos ahora al caso de la salud sexual, ¿no? La salud sexual es un derecho eh, todavía que genera mucha más polémica que la salud reproductiva, ciertamente, pero creo que es un derecho muy importante y está fuertemente vinculado a la salud reproductiva, inevitablemente, ¿no? Y tomamos en cuenta el informe del relator especial, ¿no? Paul Hunt, de la Comisión de Derechos Humanos, y vean, nuevamente, dice, un estado de bienestar físico, emocional, mental y social relacionado con la sexualidad y no simplemente la ausencia de afecciones, disfunciones o enfermedades, ¿no? Aquí tenemos, ¿no? Hasta aquí tenemos claramente una necesidad de ampliar el foco y no concentrarse en una perspectiva preponderante o puramente naturalista de la salud, ¿no? Claramente, tenemos una perspectiva no naturalista en donde se habla de bienestar físico, emocional, mental y social, ¿no? La idea de bienestar es bastante amplia.
Y luego sostiene, dice, la salud sexual requiere un enfoque positivo y respetuoso de la sexualidad y las relaciones sexuales, así como la posibilidad de usar de experiencias sexuales agradables y seguras, ¿no? Exentas de coacción, discriminación y violencia, ¿no? Acá está la dimensión de libertad, ¿no? De precisamente la salud sexual. Y de ello, ¿no? Derivamos también el derecho a la salud sexual con la misma fuente. ¿No? Dice, entre los derechos sexuales se figura el derecho de toda persona a expresar su orientación sexual, teniendo debidamente en cuenta el bienestar y los derechos de los otros, sin temor a persecuciones, privación de libertad o injerencia social, ¿no? La profesora Rocío Villanueva Flores, ¿no? Yo agregaría acá la cita de la profesora, dice, garantizan que las personas tengan control sobre su sexualidad. Nuevamente una dimensión agencial de libertad, ¿no? Identidad sexual, orientación sexual, la elección de la pareja y la ausencia de actividad sexual coercitiva. Se protege la actividad sexual no procreativa o no heterosexual y se proscribe la violencia sexual, ¿no? Este derecho, este componente de los derechos sexuales y reproductivos, los derechos sexuales, es posiblemente de los más polémicos y los que todavía no tiene suficiente protección y está sujeto a constantes amenazas y retrocesos, ¿no? Pensemos, por ejemplo, en la decisión del actual gobierno de considerar a las personas trans bajo una situación patológica, ¿no? Utilizando una lista desfasada, caduca, sobre las condiciones de salud mental, ¿no? Las enfermedades de salud mental. Y entonces, nuevamente, tenemos un gran reto para proteger los derechos sexuales. De hecho, los derechos sexuales las afectaciones a los derechos sexuales pueden verse como un gran determinante cultural caracterizado por una fuerte perspectiva moralista de la sexualidad en nuestra cultura peruana, ¿no? Vamos a citar este fragmento de Alicia Liyamin para terminar esta clase, ¿no? Dice, entender el modo en que las leyes y políticas pueden funcionar como determinantes sociales, subraya cuán porosa es la división entre la moralidad privada, de alguna manera el espacio de las libertades también, ¿no? Y la política pública, el espacio de las pautas de convivencia para todas las personas, por así decirlo, con toda eh, la simpleza que implica definirlo así, ciertamente. Véase el sexo, dice, la actividad privada más íntima posible. Si la actividad homosexual está criminalizada, las lesbianas, los bisexuales, gays, las personas transgénero y otros que cuestionan su identidad sexual y de género pueden ser sometidos al acoso policial, al abuso, al encierro o peor, ¿no? En ese sentido, si no están disponibles condones y lubricantes mediante los sistemas de salud debido a políticas discriminatorias, los hombres que tienen relaciones sexuales con otros hombres no pueden gozar de sus relaciones en iguales condiciones que sus pares heterosexuales. Si las mujeres heterosexuales no tienen acceso a asistencia e información, como educación sexual integral, que incluya conocimiento sobre el placer, si la violación marital no está criminalizada, si no se tiene control sobre cuándo, con quién tener sexo y en qué posición, o si no pueden usar anticonceptivos o buscar un aborto seguro cuando falla la anticoncepción, es también imposible esperar que estas mujeres puedan disfrutar del placer sexual plenamente. Entonces, lo que estamos viendo aquí es no solamente cómo los factores culturales, pensemos en el concepto de moralidad social, pueden impactar, sea positiva como negativamente, en los derechos sexuales. ¿No? Lo que vamos a ver en la siguiente clase es precisamente la discusión de hasta qué punto y bajo qué circunstancias o cuándo están siempre injustificadas las intervenciones jurídicas inspiradas, ¿no? Por ejemplo, en los códigos morales específicos de un grupo social y cuándo la supuesta buena voluntad de querer proteger a una persona en el ámbito de sexualidades diversas o salud sexual y reproductiva por su propio bien termina siendo totalmente inaceptable e inválida desde el punto de vista jurídico. Lo que discutiremos a continuación en el siguiente video es la cuestión del moralismo, el perfeccionismo y el paternalismo en el ámbito de la salud sexual y reproductiva. Bueno, aquí les dejo una lista de parte de la bibliografía utilizada para esta sesión. Les agradezco nuevamente el tiempo y que, bueno, me he excedido,
en el tiempo, pero espero que les haya gustado la sesión y se animen a seguir investigando. Última recomendación, no se olviden revisar el libro de Alicia Liamen, ¿no? Por ahí que lo tengo en, en archivo, en PDF en español, si no me equivoco, grandes fragmentos de este texto, así que podrían escribirme, ¿no? lcornejo@pucp.edu.pe y yo se los puedo compartir con mucho cariño. Muy bien, hasta aquí quedamos. Muchas gracias y nos vemos en la siguiente clase.